por un semestre y ahorita estamos en clases en la Universidad del Atlántico. Entonces, de obra en construcción, he tenido incluso uno de mis proyectos más críticos fue durante la pandemia, porque en plena pandemia nos tocó construir un edificio y bueno, gracias a Dios se hizo. Tuvimos una pérdida de una vida humana en ese proyecto por causa del COVID, pero bueno, gracias a Dios se sacó adelante y hoy estamos aquí para hablar un poquito de interventoría en estructuras. ¿Qué quiero dejarles el día de hoy? ¿Qué quisiera si logramos esto de aquí a las 10 de la mañana, que es mi tiempo que tengo? Entender dos cosas. Entender, primero, que hay un control previo a las estructuras de concreto. O sea, hay un antes de yo construir, primero tengo que diseñar. Entonces, como calculistas o como revisores de un cálculo estructural, ¿qué debemos saber? Y lo otro es que como revisor también, que hay papeles que puedo jugar como ingeniero, como arquitecto, como revisor de esas estructuras, hay dos roles. Hay un rol de revisor estructural independiente y hay un rol de supervisor técnico. No sé si eso ya lo han visto en este mismo curso. No sé si ya tocaron esos temas. ¿Sí? No. Ok, bueno, hoy de pronto entramos y dónde está ubicado eso en la ley. Luego de eso, pues entender cómo funciona, que si lo logramos desglosar muy bien, van a darse cuenta. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible y cómo nos podemos apoyar en la tecnología. Como les dije desde un principio, soy muy dado a utilizar las tecnologías, obviamente, de una manera correcta. No es que yo le meto al chat GPT y sale lo que salga, cualquier alucinación y ya eso es. No, hay que saber cómo hacer bien las cosas. Entonces vamos a empezar. Tú me vas pasando las diapositivas. Bueno, hay un marco, vamos a llevar esto bajo un marco teórico fundamental. Básicamente nuestro marco teórico va a ser el título C, donde hablamos de estructuras de concreto, y la norma, los capítulos donde hablamos sobre el título I, donde hablamos sobre la supervisión o la revisión técnica. Eso es lo principal en cuanto a la interventoría o la revisión de obras estructurales. Algo que tenemos que tener muy en cuenta son nuestro marco teórico para estructuras de concreto va a estar basado en todas las NTC que tengan que ver con estructuras de concreto. Eso sí, ¿en qué sí nos podemos apoyar en una inteligencia artificial? Necesito que me hagas una investigación profunda de cuáles son las NTC o normas técnicas colombianas que aplican para la revisión o control de calidad de estructuras de concreto. Entonces te va a salir la NTC 121, que es la del cemento, empezando por ahí, ¿sí? Nuestro principal insumo, que es el cemento. Van a salirte toda la serie de normas NTC, que las vamos a ver ahorita, que controlan el agregado, controlan el acero, controlan el agua, controlan todo lo que es la parte de la mezcla antes de y durante y son tres procesos. Hay un proceso, unos PIP, o sea, unos puntos de inspección previos. Esos PIP tengo que tenerlos en cuenta antes de, por ejemplo, si soy interventor de una estructura de concreto, bueno, un PIP es, tú no puedes seguir adelante si no me presentas el diseño de mezcla. Ya habían escuchado hablar de un diseño de mezcla, me imagino. Entonces, el diseño de mezcla, el interventor, es una mezcla obviamente de concreto, estamos haciendo una estructura de concreto, obviamente yo tengo que revisar el diseño de mezcla antes de. No puede ser que ya vas a fundir, ya vas a hacer la mezcla, ay, pasa, mira, aquí te paso el diseño de mezcla. No, eso tiene que ser mínimo 2 días previos a la fundida. Ajá, pero si no estamos fundiendo en obra,
sino que el concreto viene de planta, también yo tengo que revisar el diseño de mezcla al menos 2 días antes de la fundida, porque cuando llega el concreto a la obra de planta, él va a venir con un certificado de calidad, y ese certificado de calidad debe validar el diseño de mezcla que ya se presentó previamente. Entonces, les voy a ir avanzando en las diapositivas, pero también les voy a ir avanzando en tips o consejos que deben tener en cuenta al momento de estar en obra. Vamos a ir. ¿Tú no me puedes dar como un mouse o algo? O conectamos ese mouse y yo voy pasando acá. Ese no tiene. No, no quería tenerte ahí amarrado. Bueno, eh, bueno, todo el tema del concreto podemos decir que lo tenemos normalizado, es decir, funciona bajo ciertas normativas. ¿Cuáles son los organismos técnicos? Los organismos técnicos son todas aquellas agencias o entidades especializadas que desarrollan y mantienen las normas técnicas del sector de la construcción. ¿Qué deben garantizar también? Deben garantizar que hay una armonía con normas o estándares extranjeros, por ejemplo, la ACI. Y deben tener también garantizar una actualización continua. Bienvenida. Esa actualización continua nos garantiza que estamos al día en cuanto a normativas, en cuanto a procesos. Algo que no mencioné al inicio también es, puede que nuestro concreto necesite algún tipo de aditivos plastificantes, aditivos retardantes, aditivos acelerantes, por qué se necesitan, para qué se van a usar, quieres reducir agua, la relación agua-cemento, todos esos estándares te los tiene que tener actualizado una normativa. Entonces, por eso es que estas normas necesitan tener una actualización continua. Sí. Aquí están las normas técnicas o una agrupación, un resumen, porque hay muchas de pronto que se me puedan escapar. Normas técnicas colombianas en cuanto a la construcción de concreto. Para concreto, el tema de hoy no tenemos mampostería, no tenemos materiales bituminosos, no tenemos geotecnia, pero para que sepan que también existen normas NTC para eso. Pero bueno, tenemos normas para el acero de refuerzo que básicamente nos hacen controlar las calidades, la fluencia, la fabricación, incluso en los procedimientos constructivos también. Entonces, esa nos permite ir ahí. Espérate un momentico, vamos a cambiar la diapositiva porque creo que ya actualicé eso. Listo, retomamos ahí. Antes de entrar a fondo con el tema de materiales, que era la diapositiva que estaba presentando, había preparado inicialmente como un vistazo general en lo que es interventoría. Y hay una diferencia entre lo que es supervisión e interventoría. Hay una gran diferencia ahí. Y la diferencia la encontramos incluso en la norma sismo resistente, en la NCR10. La NCR10 nos da unos parámetros para lo que significa ser un supervisor y lo que significa ser un interventor. Cuando hablamos de interventoría, hablamos de ciertas capacidades legales que te da la ley 80, que me imagino que ya han hablado de eso. No voy a ahondar mucho en el tema de leyes. Pero la ley 80, por ejemplo, que es para la contratación pública, nos especifica que legalmente qué puede hacer un interventor y legalmente qué puede hacer un supervisor. Entonces, ahí vamos a una diferencia. Entonces, la interventoría como tal tiene control técnico, tiene control
jurídico, tiene control financiero, control ambiental, tiene control legal, tiene mucho más alcance, mucha más profundidad que un supervisor técnico. Entonces, para dejar eso bien claro ahí. Vamos a pasar a los 4 ámbitos de responsabilidad. La primera, hay una responsabilidad civil como interventor que responde por perjuicios económicos. Es decir, si por causa de un fallo mío como interventor hay unos perjuicios, entonces yo voy a tener que responder como una persona civil, puede ser con una multa, algo en dinero, algún material que me corresponde, costos de reparación o demolición de elementos defectuosos. Una responsabilidad penal está muy asociada con la función cuando soy interventor público, cuando tengo carácter público. Esa parte pueden venir sanciones, incluso hasta cierta penalidad de cárcel, puede incluso tener esa implicación. Siguiente. Responsabilidad fiscal que puede tener cierta aplicación de Contraloría, pueden iniciarse procesos de sanción, ¿sí? Sanciones fiscales. Una responsabilidad disciplinaria, puedo perder mi matrícula profesional. Entonces, ¿para qué les estoy explicando esto? Para que entendamos la responsabilidad al asumir como interventores de una estructura, bien sea en el ámbito privado como en el ámbito público también. Vamos a avanzar hasta la matriz de responsabilidades, donde está tipo civil, penal. Siguiente. Ahí vamos a tener unos ejemplos que quise darle ahí para los que les gusta tener a la mano ahí las diapositivas. Por ejemplo, de tipo civil, una responsabilidad, un incumplimiento puede ser aceptar una losa con deflexiones excesivas. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Que como interventor me toque responder económicamente por esas deficiencias, o si toca hacer alguna indemnización o alguna reparación. Certificar una falsa resistencia de concreto, ya eso entra en el carácter penal, porque ya estoy mintiendo, ya estoy deliberadamente errando ahí. Voy a ponerme de este lado para los que están de este lado puedan ver mejor. En cuanto a no rechazar concreto defectuoso, por ejemplo, ahí la Contraloría me puede abrir una investigación. Bueno, ¿y usted por qué, si sabía que este concreto estaba defectuoso, por qué no lo rechazó? Ese tipo de fallos también pueden ser de tipo fiscal y disciplinarios. Por ejemplo, que omito algún registro de algún evento en bitácora, ya toca más que todo la parte de mi función como ingeniero o como arquitecto, la parte técnica. Bueno, vamos a ir más adelante. Vamos a ir a donde dice Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Bueno, el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente es una ley de la Nación, Decreto Ley 1400 de 1984. Fue la primera intención de normalizar todo el tema de sismo resistencia audioestructural en Colombia. Ya tiene una vigencia de 15 años porque fue emitido, bueno, realmente ya son 16 años porque fue emitido en el 99 la NCR 10. Ya en el 20 tuvo 10, 11 más 5 serían 16 años. Ya tengo que actualizar esa diapositiva. Y fue aprobada por el Congreso de la República la Ley 400 del 97, al amparo de la cual se expidieron los reglamentos NCR 98, reemplazó al Código del 84 y la actualización expedida en el 2010 como reglamento NCR 10. Hoy está vigente. Son 4 tomos, para los que les gusta comprar el libro físico, y tiene 11 capítulos. Me disculpan ahí un momentico para ir hidratando aquí. Vamos mostrando la siguiente. Bueno, ahí están descritos los títulos de los que está compuesto la NCR 10. El título C es el que nos habla de la parte técnica del concreto. Ese título C
ahí están los requisitos para diseño de concreto. Entonces, si yo voy a hacer un revisor estructural independiente, yo tengo que tener bien claro que si voy a revisar una estructura de concreto, ese es el título que yo tengo que mirar. Ahora bien, como revisor estructural independiente, no solamente voy a revisar el título C, también voy a necesitar revisar el A, el B, dependiendo qué tipo si voy a también a revisar estudios de suelo, seguramente el H, pero si voy a hacer un supervisor técnico de la estructura, entonces también tendría que mirar con mucho detalle el título I. Entonces, eso como para tenerlo ahí presente. Bien. ¿A dónde aplica la NCR 10? Todas las estructuras tipo edificación, pero no aplica para estructuras tipo puente, porque para esto tenemos el Código Colombiano de Construcción de Puentes, el Código Colombiano de Puentes del 2014, es la versión más actualizada, no hace parte de la charla del día de hoy. Siguiente. En la ley, bueno, el código o la norma, la NCR 10, fue actualizado en el 2016, por lo que conocemos como la ley anti-space. Todos sabrán o de pronto han escuchado en las noticias, yo creo que ya para el 2016 sí habían nacido, o por lo menos veían noticieros, supieron lo que pasó con el edificio Space. ¿Sí? ¿Estamos ahí? O el edificio de Medellín que se cayó una torre, que tuvieron que demoler las otras. Bueno, a raíz de eso se implementaron unas figuras y esas figuras son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a avanzar hasta roles de ingenieros estructurales. Entonces, ¿qué figuras se agregaron? El revisor estructural independiente, el supervisor técnico independiente y se le agregó un mayor control a el constructor responsable. Ahora, prácticamente el constructor responsable carga la misma responsabilidad por la estructura que el diseñador estructural, en caso de que suceda algo no deseado. ¿Qué es la supervisión técnica? Entonces, la supervisión técnica se entiende como la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Asimismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. Qué pena. Esa supervisión puede ser de tres tipos. Puede ser supervisión técnica continua o supervisión técnica itinerante. Pues realmente son dos tipos, continua o itinerante. ¿Qué lo determina? Pues ya vamos a ver las características. ¿Qué características debe tener ese supervisor técnico independiente? Aquí las tenemos. Puede ser ingeniero civil o arquitecto, constructor en arquitectura, ingeniería, puede ser incluso ingeniero mecánico solamente para estructuras metálicas, con una experiencia mayor de 5 años en diseño estructural, construcción, interventoría o supervisión técnica. La ley no contempla estudios de posgrado, es decir, si no tiene especialización, no hay problema, pero si tiene la experiencia, cumple. Tiene que tener independencia laboral del constructor de la estructura o de los elementos no estructurales. Eso pareciera obvio, pero hay que ponerlo en la ley también. Siguiente. Aquí les voy a dejar ahí les voy a dejar esa tablita para determinar el grado de supervisión técnica independiente requerido. ¿Qué determina aquí? Las dos columnas del final, la columna A y la columna B, son las que me dicen si necesito supervisión técnica continua o supervisión técnica itinerante. Esto es ley, esto es norma, esto hay que cumplirlo. Entonces, mucha gente hoy en día lo pasa por alto y cuando viene la Contraloría, cuando vienen las guías,
¿Dónde está tu supervisor técnico continuo o dónde está tu supervisor técnico itinerante? No lo saben. Pero bueno, saben lo que son grupos de uso, ¿no? Lo que llama la norma grupo de uso 1, 2, 3, 4, cómo están caracterizados. Ahí está en el título A de la norma. De acuerdo al uso de la edificación que se va a construir, están clasificados. No voy a hablar de eso hoy, pero si no lo saben, se los voy a dejar ahí de tarea. Averiguar cuáles son los grupos de uso de los que habla la norma NCR10. Pueden preguntarle a ChatGPT, yo creo que esa sí se las puede soltar más o menos bien. Si no lo saben, ahí se las dejo de tarea. Esto en el tema de las áreas construidas, pues básicamente lo que dice ahí, menos de 2.000 metros cuadrados, control de calidad realizado por el constructor para grupos de uso 1 y 2, pero para grupos de uso 3 y 4, una supervisión técnica itinerante. Entonces, dependiendo del grupo de uso y del área construida, vamos a necesitar supervisión técnica itinerante o supervisión técnica continua. Como se pueden dar cuenta, mientras más grande es la estructura y, buenos días, bienvenidos, y mientras más complejo sea el grupo de uso en el cual se esté construyendo, pues se va a requerir una supervisión técnica más presente en la obra, más presente en el proyecto. Siguiente, revisor estructural independiente. El revisor estructural independiente es aquel profesional que debe cumplir exactamente las mismas o superar la calidad profesional del calculista del proyecto, o sea, del diseñador estructural del proyecto. Ese es el revisor estructural independiente. Entonces, empezando por ahí, debe tener experiencia mayor de 5 años en el diseño estructural o, ojo con esta O que es importante, estudios de posgrado en el área de estructuras o ingeniería civil. ¿Qué profesional puede desempeñar esa labor? Solamente ingeniero civil. Ahí sí lo siento mucho, mis queridos amigos arquitectos, no están invitados a esa función. Obviamente también tiene que tener independencia laboral del diseñador y del titular de la licencia. Bueno, casos donde aplica la revisión estructural independiente según la NCR 10. Eso está ubicado en el apéndice A-63 de la NCR 10. Edificaciones que tengan o superen los 2.000 metros cuadrados de área de construcción. Ampliaciones que sumadas al área inicial alcancen 2.000 metros cuadrados. Por ejemplo, yo tengo un edificio que tiene 1.800 metros cuadrados. En su momento no necesitó para trámite de licencia, un revisor estructural independiente. Pero voy a hacer una ampliación de 201 metros cuadrados, ya está sumando 2.000 o más de 2.000 metros. Entonces, esa ampliación, por sumar más de 2.000 metros en total, necesita un revisor estructural independiente. Bueno, ahí les dejo las otras características como para que no nos coja el tiempo. Entonces, en resumen, ¿cuándo se debe hacer supervisión técnica? Área de construcción mayores o iguales a 2.000 metros, ampliaciones que sumadas den más de 2.000 metros cuadrados, todas las edificaciones del grupo de uso 3 y 4 sin importar su área, edificaciones diseñadas con el título E, que forman parte del programa de 5 o más unidades de vivienda que tengan o superen los 2.000 metros cuadrados de área construida en conjunto. Eso quiero explicarlo bien. Ayer, casualmente, ayer me enteré, pero alguien me contrató para hacer una ampliación de una casa. La casa tiene 40 metros cuadrados por piso, 2 pisos, y quieren ampliar 30 metros cuadrados en un tercer piso. La casa está en un conjunto que fue concebido para que los propietarios que adquirieran esas casas ampliaran a un tercer piso. Todo en orden. Hay que hacer un trámite de licencia. Cuando yo envío toda mi información estructural, los diseños, las memorias y todo, el cliente me dice, no, imagínate que en la curaduría me están pidiendo un revisor estructural independiente. Yo, pero ¿qué es esa locura? Eso lo piden cuando supera 2.000 metros cuadrados. ¿Por qué te van a pedir si son
dos pisitos de 40 más uno de 30, ¿cuánto suma? 80 más 30, 110 metros cuadrados. Estamos muy por debajo de ese nivel. Entonces me acordé, yo dije, a menos que es un conjunto de casas diseñado con el título E, no sé, seguramente, cuyas unidades de vivienda, o sea, se hizo un trámite de una sola licencia global y las casas de todo el conjunto sumadas dan más de 2.000 metros cuadrados. Entonces, cada casita que quiera hacer su ampliación y que la quiera, obviamente, hacer cumpliendo todos los requisitos de norma, tiene que hacer un diseño estructural y un revisor estructural independiente. Todas las casas. Así vayas a ampliar 10 metricos, todas las casas tienen que hacer ese mismo proceso. Entonces, de esa manera yo dije, bueno, sí, efectivamente, es la norma, nada que hacer, hay que cumplirla. Entonces, ahí se entiende ese caso. Bueno, otra supervisión técnica, intervención en el sistema estructural, estructuras con disipadores, aisladores térmicos, sin importar el área. Bueno, eso vamos a dejar ahí esa presentación. Vamos a seguir ahí con la siguiente, porque ya nos hemos dado, la lluvia nos atrasó bastante. La diapositiva 2. Exacto, perfecto. Vamos a entrar en el control de calidad de materiales, era lo que les estaba hablando ahorita, pero esta diapositiva está un poquito más concisa. Bueno, y básicamente el control de calidad de materiales, como les decía, tiene tres etapas. Ya les decía antes, hay un antes de, un durante y un después. Ese antes de, hay que validar que integrar requisitos de diseño de mezcla con las especificaciones de la MSR10, condiciones reales de la obra, hay que verificarlas, comprender la mecánica o la química de cada material que estamos interactuando. Los agregados usualmente tienen unas condiciones. Yo estoy haciendo mezcla en sitio, por ejemplo, yo tengo que verificar que esas condiciones se cumplan conforme a lo que hicieron o lo que diseñaron en el diseño de mezcla. Acá el control es antes de entendiendo bien el diseño de mezcla. El diseño de mezcla es el documento fundamental para tú poder ejercer un control de lo que se va a hacer inmediatamente después, que es el hacer la mezcla. O si es un concreto de planta, pues entender qué te va a llegar de la planta, qué va a llegar en materia de asentamiento, qué va a llegar en materia de plasticidad, en materia de aditivos, si tiene aditivos, si no los tiene. Entonces, todo eso debe venir estipulado en el diseño de mezcla. La verificación de la documentación, por ejemplo, certificado de calidad NTC 121, ese es, como les decía ahorita, el certificado de calidad del cemento. Es bien importante tenerlo para cada lote o silo de despacho. Que el tipo de diseño sea el tipo correcto, según los planos estructurales y requisitos de durabilidad. Que si vas a almacenar cemento, por ejemplo, en obra o agregado, que vayas a almacenar en obra, perdón. Sí, probando. Que vayas a almacenar en obra tenga un adecuado almacenamiento, que tengas condiciones de temperatura, de clima. ¿Por qué? Porque algo básico para el diseño de mezcla. No voy a dar aquí una clase de diseño de mezcla, pero por ejemplo, sabemos que en la granulometría de los agregados debe haber un control de tamaño. Entonces yo tengo que tener idea de qué se trata, tener, si no sé, porque puede ser de pronto, a los arquitectos entiendo que ahí les dan bueno, yo mismo he visto la materia de tecnología de concreto, entonces se les enseña qué es la granulometría, cómo se debe medir el tamaño del grano,
o el tamaño ¿sí? de la piedra, de agregado grueso o fino. Entender que hay una humedad relativa y hay que entender que hay una humedad saturada, seco superficialmente. O sea, tengo que entender esos términos para yo poder saber si mi material cumple esos requisitos antes de proceder a una mezcla en obra. Eso hay que tenerlo muy claro. Si no lo tienes claro, anótalo y tú mismo te lo pones de tarea. Porque eso es lo bueno de estas charlas, que en estas charlas de pronto no es tanto, sí, obviamente lo que uno aprende, sino lo que uno empieza a darse cuenta que no sabe. Para eso también sirven estas charlas. También uno se da cuenta de qué cosas me hacen falta y anote. Y hoy en día la información, yo sé que con una buena búsqueda se consigue todo ese tipo de información. Vamos al siguiente, por favor. Supervisión de agregados pétreos. Como les decía, hay que tener en cuenta pues, el análisis granulométrico, la normativa NTC 77, NTC 144 para la granulometría, control de impurezas, si se puede tener, por ejemplo, para grandes proyectos, para obras grandes que requieren tener un laboratorio en sitio, que también se ha visto, hacer control aleatorio de los agregados en sitio, tener un análisis granulométrico con los respectivos tamices y hacer el proceso de tamizado para controlar también ese tema. Siguiente. Otro de los ingredientes del concreto, el agua. ¿Sí? Tengo que también, en mi diseño de mezcla, vuelvo nuevamente, ese es el documento estrella en este punto, el diseño de mezcla. Si no tengo diseño de mezcla, voy a estar, no, sí, me parece que sí, me parece que no. Y aquí no queremos ser subjetivos, aquí queremos ser muy objetivos. Perdón. El agua de mezclado obviamente tiene que ser agua que cumpla los requisitos de calidad. Y una de las valoraciones iniciales es, si tú te atreverías a tomar esa agua, entonces el agua está apta. Si no te atreverías a tomarte esa agua, entonces esa agua no deberías usarla. ¿Sí? Ese es uno de los criterios donde no tienes cómo hacer un ensayo de calidad del agua. Entonces, ese es el criterio. ¿Te atreverías a tomártela? Esa es una de las grandes preguntas. Ahí, en el tema de aditivos, hay que verificar qué tipo de aditivos. Entonces, hay toda una lista de los tipos de aditivos. Como ya les dije, aditivos acelerantes, retardantes, plastificantes, superplastificantes, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la temperatura, del clima. Puedes tener un clima, una temperatura altísima, en la cual el agua se evapora muy rápido, entonces necesitas tener o probablemente calcular una reducción de la relación agua-cemento, entonces necesitas aumentar o con un aditivo plastificante puedes mejorar ese tema. En cuanto al acero de refuerzo, hay que tener una trazabilidad de las certificaciones. Entonces, certificados NTC 2289, garantizando límite de fluencia, resistencia, alargamiento, según la NSR 10. Inspección visual. Se debe visualizar el acero de refuerzo que no tenga ningún tipo de corrosión. No, que tiene picadura. Bueno, hay procesos para limpieza de ese acero de refuerzo. Cualquier pérdida, contaminación que afecte la adherencia. Tomar muestras según la frecuencia que nos pide la NSR 10 para ensayos de tensión y doblado en laboratorios acreditados. La NSR 10 nos da unos parámetros para el número de elementos que tenga. Por ejemplo, por tantas columnas debo evaluar tantas varillas de tantos diámetros, etcétera, etcétera. Si explicásemos esto al detalle, la clase no se acaba hoy, porque tendríamos que entrar al detalle en cada tema. Lo que necesito hoy es que sepan es que para cada elemento que se va a fundir o que se va a vaciar en la estructura, por número de elementos hay que hacer ensayos. Y son ensayos de tensión, por ejemplo, para acero de refuerzo. Haciendo un resumen de las normas principales,
que hay más, obviamente, como ya les había mostrado creo que en la otra, y ahorita lo vamos a volver a ver. En el tema del cemento, por ejemplo, la NTC 121, cuáles son los parámetros críticos, tipo y propiedades, y se verifica por despacho, es decir, por lote. Cada vez que me despachen 100, 200, yo tengo que verificar que venga ese certificado de calidad. Para los agregados, la NTC 174 y para el acero NTC 2289, que se verifican los límites de fluencia. Bueno, ahora ya hicimos nuestra verificación antes de, ahora vamos a hacer la verificación durante o después de la fundida. La verificación durante la fundida es básicamente una verificación visual. ¿Por qué? Porque la verificación, o sea, tú durante la fundida difícilmente vas a lograr corregir algo. No puedes tomar acciones correctivas durante la fundida. ¿Sí? Entonces tú simplemente haces una verificación visual, que si se plantearon juntas frías, se cumplan las juntas, que si es un tema, por ejemplo, estamos fundiendo una losa y las vigas se deben dejar una junta a 45 grados a L tercios de la viga, que se cumpla ese L tercio, no que quede a L medio. ¿Sí se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? La longitud L de la viga, L tercio, un tercio, o en el tercer tercio de la viga. Bueno, en cuanto a la supervisión del concreto fresco, es tomar decisiones. Y los primeros son, por ejemplo, qué señales de alerta podemos encontrar. Uno de los ensayos que hacemos en sitio con el concreto fresco es el ensayo de asentamiento. Si el asentamiento nos da una alteración en el asentamiento esperado, entonces ahí podemos tener una señal de alerta en cuanto a la relación agua-cemento de ese concreto que se está fundiendo. Entonces ahí hay que tener una señal de alerta. Anótelo como un tip a tener en cuenta. En la fundida hay que hacer ensayo de asentamiento. Ese ensayo de asentamiento me va a traducir que los elementos que se están vaciando, que se están fundiendo, tengan la adecuada relación agua-cemento, que se especificó ¿dónde? En el diseño de mezcla. ¿Sí? Siempre vamos a volver a ese documento. Excelente, claro que sí. Eso puede ayudarme a tomar una decisión de qué tipo. Y si veo que voy a tener un asentamiento muy alto, ¿sí? A evitar esa segregación, yo voy a necesitar un aditivo. Entonces, voy a necesitar un aditivo de qué tipo. ¿Sí? Y eso de pronto son decisiones que se toman en obra, obviamente, bajo criterios de dirección de interventoría o bajo criterios de dirección de obra. ¿Sí? Muy difícilmente un maestro va a poder tomar esa decisión. Entonces, hay que tener bien claro cuáles son esos aditivos, cuáles son esos asentamientos permitidos para poder tomar esas decisiones lo antes posible. Esa parte, pues, las señales de alerta nos permiten detectar esas no conformidades y, si es el caso, rechazar concreto que sea deficiente. Siguiente. Bueno, esto es lo que les hablaba ahorita, un plan de puntos de inspección. Estos son puntos en los cuales yo debo hacer chequeos previos que deben tener aprobación explícita del interventor. Sin esa aprobación, el contratista o el que ejecuta la obra no debería avanzar. Entonces, ahí les dejo, por ejemplo, revisión del diseño de mezcla es fundamental, es el primer punto de inspección. Si el diseño de mezcla está correcto, normalmente, ¿qué se hace? Se tiene un formatico, un checklist, y se va chuleando el diseño de mezcla. Inspección de aceros y encofrados, que los aceros, como les dije, estén limpios, no tengan óxido, que los encofrados también estén limpios, que tengan los aislamientos correspondientes. Si se está haciendo, se verifica la dosificación del concreto, si es concreto de planta, si es de obra, bueno, hay que hacer también la verificación de esa dosificación.
Hay que hacer la recepción y el ensayo antes de la fundida del concreto fresco y dar autorización, si cumple el asentamiento, para el inicio del vaciado. Hay que hacer verificación de la colocación del concreto, o sea, el vaciado y la compactación, o sea, el vibrado del concreto también. Y posterior a eso, la inspección de los procedimientos de curado. Entonces hay que saber que se va a curar, se tiene que hacer un proceso de curado, ¿sí?, de hidratación de este concreto recién endurecido. El control durante la producción y el transporte, verificar la calibración, hay que verificar que el concreto que viene de planta venga a la cantidad que es, verificando los pesos, las mediciones, que bueno, hay que, si es concreto de planta, inspeccionar el cargue. Bueno, estoy mejorando. Bueno, supervisar, algo que hay que supervisar también, por ejemplo, es el tiempo en el que se despachó. Hay que monitorear con obra cuánto tiempo salió de planta ese camión. Hay que supervisar eso también. Controlar los tiempos, bueno, ya lo dije, máximo 90 minutos o 300 revoluciones de descargue hasta la descarga completa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces la gente no presta mucha atención a eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Ese famoso de que, no, ya vamos a echarle otro poquito de agua porque ya vamos a... Esa es una práctica totalmente prohibida. Por eso está aquí resaltado y rotulado. Está totalmente prohibido la adición, valga la redundancia, adicional o de agua adicional para revivir la mezcla. Y si ustedes voltean 2 segundos para un lado, en la obra lo van a hacer. Entonces, hay que estar muy atentos a eso. Obviamente ya estoy alterando la mezcla. Una pregunta hasta aquí. Pareció escuchar así como... Bueno, la norma NTC 454 nos habla del muestreo representativo. Tomar muestras de una porción central, no del primero ni del último tramo, un volumen mínimo de 28 litros. Es decir, bueno, esa muestra también obviamente depende de cada camión, de cada entrega, de cada mixer que llega. Es 28 litros por cada mixer. Ensayo de asentamiento, la norma NTC 396, el cono de Abrams para verificar la consistencia. Podemos tener una tolerancia de más o menos 2.5 centímetros del diseño especificado. Temperatura y contenido de aire, una temperatura mínima de 32 grados y medir el aire incorporado que también esté en un rango especificado. Me acaba el tiempo, bueno. Colocación, compactación y curado. Liberación de áreas, inspección final de acero, posición, recubrimiento. Esto ya estamos hablando de la fundida, el proceso en sitio, si estamos fundiendo elementos, vigas, columnas, losas. Inspección final de acero, posición, recubrimiento, encofrados, que estén limpios, que tengan estabilidad, que haya una colocación correcta, que haya el concreto que sea colocado en la posición final, altura máxima de caída 1.5 metros para evitar segregación, compactación sistemática, vibradores de inmersión para eliminar aire atrapado, garantizar llenado completo de encofrado, curado continuo, aplicar procedimientos de curado inmediatamente y mantener mínimo 7 días según nos lo pide la norma NCR10. El curado inadecuado nos va a impedir alcanzar el potencial de resistencia y es causa principal de fisuración. Entonces, como ustedes saben, el concreto, el vaciado de concreto, vamos a ir viendo la tercera, es un proceso químico que tiene una reacción exotérmica. La reacción exotérmica, al tener temperaturas elevadas internas, ese proceso emite alta temperatura y el agua
el agua de la mezcla como tal se tiende a perder. Por eso hay que inmediatamente bajar la temperatura con ese proceso de hidratación. Vamos a ya ir rápidamente a la parte final, que es la parte de criterio de aceptación y control de concreto endurecido. Vamos a ir a la segunda, elaboración y curado de los especímenes de ensayo. Se toman cilindros. ¿Qué cantidad? Depende del tamaño de la estructura, depende de qué tamaño fue la fundida. Los cilindros deben ser moldeados en superficie nivelada, llenando 3 capas, compactando cada una con 25 golpes de varilla estandarizada. Hay una norma estandarizada que nos habla de cómo se debe hacer ese ensayo. Durante las primeras 24 o a 48 horas, los cilindros permanecen en obra, protegidos de la intemperie en un rango de temperatura controlado. ¿Se deben sumergir en agua? Obviamente sí. Entonces hay que tener los cilindros ahí sumergidos. Transporte y curado estándar. Los cilindros se transportan al laboratorio y se sumergen en tanques con agua saturada de cal a 23, más o menos 2 grados centígrados, hasta que lleguen a el ensayo. Análisis de resultados de resistencia a la compresión. El ensayo se realiza aplicando carga de compresión axial hasta la falla, siguiendo la NTC 673. Un ensayo de resistencia es el promedio de al menos 2 cilindros de la misma muestra ensayados a la misma edad. ¿Cuál es el criterio? El criterio número 1, el promedio aritmético de cualquier conjunto de 3 ensayos consecutivos debe ser igual o mayor que el F' sub C. En palabras castizas, el promedio de 3 ensayos consecutivos tiene que darme el F' sub C esperado para esa edad. ¿Sí? ¿Cuáles son las edades? Ya ustedes también me imagino que las conocen. A los 7 días, ¿cuánto? El 70%, 65 a 70% del F' sub C a los 28 días. Y a los 28 días, ¿cuánto? Al 100%. A los 28 días. A los 28 días ya mi resistencia debe ser total. Y a los 14 aproximadamente el 90, se acepta el 95, pero a los 28 días ya mi resistencia debe ser al 100%. Que si hay un aumento de resistencia residual con el paso del tiempo, pero es que yo no puedo esperar a que mi estructura alcance esa resistencia residual, porque yo tengo que poner en funcionamiento esa estructura. Entonces también por un tema funcional. Ningún resultado individual debe ser menor que el F' sub C menos 3.5 megapascales. Ese es un criterio. O 0.9 veces el F' sub C. Bueno, el primer criterio es para el F' sub C menor o igual de 35 megapascales. O sea, estamos hablando más o menos de 5.000 PSI. Pero para 5.000 hacia arriba, ningún F' sub C me puede dar menos del 90% de F' sub C. Esos son 2 criterios fundamentales. Cuando, bueno, uno de los principales asuntos que me llaman a consulta es, ingeniero, no nos está dando la resistencia al concreto. Bueno, ¿cuánto dio? No, usted puso, se diseñó con 3.000 y nos está dando 2.800. Bueno, hazte la siguiente formulita, entonces se explica la fórmula. Si el concreto es de 3.000, son 21 megapascales, 21 megapascales menos 3.5 son 16.5, vuelve y lo traduces a PSI y eso da 2.600 y pico, o sea, 2.800 se acepta. Entonces, con esa formulita tú sabes si aceptas o no aceptas un concreto. Esto es clave, porque esto pasa más de lo que uno se imagina. Eso es consulta semanal por algún caso de eso. Bueno, no voy a decir semanal, vamos a ponerlo mensual. Bueno, quincenal para no pelear. Claro, sí, por eso es que hay que dejar no solamente los que vas a ensayar, sino los que van a quedar como testigos de ese criterio. Entonces, esta diapositiva de aquí es una de las más importantes de esta charla el día de hoy. Ténganla ahí, guárdenla, tómenle foto, porque va a ser una de las más utilizadas a futuro en su carrera. Criterios, ¿cómo hacemos la gestión de no conformidades? ¿Cómo actuamos? Bueno,
Cuando se detecta una no conformidad en el concreto, el interventor debe activar un protocolo estructurado que no implica, ojo con eso, no implica la demolición inmediata, sino, bueno, vamos a hacer una investigación. Se notifica formalmente al contratista de que hay un incumplimiento en el concreto, se investiga la causa raíz. Todos estos procedimientos están muy estructurados conforme a lo que determina el PMI. No sé si también han visto en gestión de proyectos lo que determina el Project Management Institute para la gestión de no conformidades de cualquier tipo de material o de obra. Pero bueno, investigar la causa raíz, verificar in situ, hacer pues extracción de núcleos de ser necesario, hacer pruebas de carga como un último recurso y se toma una decisión final si se acepta o si no se aceptan los elementos luego de haber realizado esa investigación o si se toman algo que hicimos recientemente. Bueno, no estoy autorizado para divulgarlo, fue una estructura que inicialmente se había diseñado para 3.000 PCI, pero por requerimientos del ministerio, no voy a decir qué ministerio, porque asocian ahí enseguida, hubo que llevar o diseñar o aumentar la calidad del concreto a 4.000, pero no tuvimos el suficiente tiempo para hacer el replanteo de toda la estructura bajo esas condiciones. Es decir, no se cambiaron las secciones, no se modificó la geometría de la estructura. Entonces la estructura que ya cumplía con 3.000 PCI, simplemente se actualizó todo el proyecto a 4.000 PCI. Con tan, no sé si buena o mala suerte, pero así es la vida de esto. En obra, los concretos empezaron a dar entre 3.500, 3.400. Entonces, no, ingeniero, ¿qué hacemos? ¡Ay, se va a caer! Calma, calma, no se va a caer. La estructura incluso, o sea, se explicó todo técnicamente, pero aún así se hizo un plan de reforzamiento. Entonces, se reforzaron unas columnas, se pusieron unos elementos adicionales, como para tranquilidad y como es una obra de carácter nacional, entonces obviamente hay que hacer algún tipo de subsanación y se hizo para llevar a una resistencia igual o superior a si las columnas tuvieran 4.000 PSI. Ese fue más o menos el... Ya estoy mejorando. Ese fue más o menos el protocolo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la durabilidad. Según la clase de exposición, hay ciertos tipos de protecciones contra algunos ciclos que pueden tener los concretos. Normalmente aquí no tenemos, por ejemplo, congelamiento, que sería una protección contra los ciclos de hielo con requisitos específicos de relación agua-cemento y resistencias mínimas. Pero sí podemos tener ataque de sulfatos, entonces podemos tener una protección clase S, cloruros, presentar de pronto para combatir o evitar la corrosión por cloruros, especialmente en ambientes de entorno marinos. La durabilidad, ok. Estamos hablando del capítulo C4, cualquier de pronto para si quieren profundizar en ese tema. Vamos a hablar de los requisitos del concreto por la clase de exposición. Entonces, la clase de exposición, se la tengo en la primera columna, la relación agua-cemento máxima que debe tener. Normalmente los concretos que alcanzan la mayor capacidad, o sea, su mayor resistencia, dependiendo la resistencia final que se proyecte, su relación agua-cemento está alrededor de los 0.4 a 0.5, o sea, se mueve en ese rango, con una casi siempre ideal de 0.45. Esa es como la cifra a la que se le apunta casi siempre a la relación agua-cemento. Entonces vamos a estar muy amarrados a ese parámetro y acá pues las resistencias mínimas que debemos alcanzar para esos tipos de concreto. Entonces, como les dije desde un principio, la labor como interventores es verificar que ese diseño de mezcla y que el concreto que se suministre cumplan con ese requisito más restrictivo aplicable a su proyecto. Bueno, rápidamente, supervisión de acero de refuerzo y encofrado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, me quedan ahí todavía
unos minuticos y sí, ya estamos. Yo creo que sí terminamos bien, a tener un tiempo de preguntas. Bueno, supervisar acero encofrados básicamente es una labor visual, es una labor de campo. Yo como interventor les doy una recomendación. Si ustedes entran a trabajar como residentes de interventoría, hagan un recorrido muy temprano en la mañana, todos los días. Se darán cuenta si las cosas están marchando bien o mal. Si tienen fundida, antes de liberar, se le llama al proceso de dar la aprobación para fundida. Si van a fundir concreto, hagan eh, el recorrido temprano. Eso les permite ver y hacer preguntas, les permite ver cosas que de pronto el contratista no se está dando cuenta o hacer las preguntas correspondientes. Oye, eso está anclado, por ejemplo, una vez nos pasó, estábamos haciendo una viga de cimentación, era una planta termocaribe, haciendo una fundida de una viga de amarre, pero la viga de amarre tenía 90, 1 metro de alto, o sea, una viga fuerte, una viga maciza, pero era una viga de cimiento. Entonces ellos simplemente tiraron el solado lo suficientemente amplio y apuntalaron, pero detectamos que el apuntalamiento no fue suficiente, estaba un poquito débil para soportar la formaleta lateral. Y efectivamente cuando comenzó el vaciado, una de las formaletas intentó abrirse y hubo una fuga de concreto. Fue algo breve, no fue muy crítico el asunto, pero enseguida estuvimos ahí, pila, toma los correctivos, apuntala bien esa formaleta y se tomó el correctivo inmediato. Entonces son cositas que a veces tú, con un ojo crítico, con un ojo bien afinado, puedes detectar antes de que ocurra algo no esperado o que vayas a tener una no conformidad ahí. Vamos a ir avanzando. Verificación de recubrimientos mínimos. Este también es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos diseñando estructuras, sí tenemos muy en cuenta, por ejemplo, lo que es cimentaciones para hacer los recubrimientos cuando tienes cimentaciones o estructuras que estén contra el suelo. Por ejemplo, una zapata, una losa de cimentación, una viga de amarre que esté en contacto con el terreno. A todos esos elementos, desde el plano estructural, debes dejarle un recubrimiento de 75 milímetros, o sea, 7.5 centímetros. A veces ni siquiera desde el cálculo se tiene en cuenta. Es una de las observaciones que, a ver, en parte de mi ejercicio profesional también he sido revisor, no solamente revisor estructural independiente, sino que trabajé también en la curaduría 2, he trabajado como revisor de curaduría. Y uno de los principales detalles que se le escapan y que se nos escapan, tengo que decirlo también como calculista, es que a las cimentaciones no les colocamos el recubrimiento debido. Y todas las cimentaciones deben tener ese recubrimiento de 7.5 centímetros. Eso a veces se nos olvida reflejarlo en la obra. ¿Cuál es la excusa que a veces? No, es que como el solado tiene 5, yo le puedo dejar a la estructura, a la parte de la estructura de concreto, el solado tiene una resistencia mínima, ¿sí? Es un concreto pobre, por eso se llama pobre, porque es de 1500 o 17 megapascales más o menos así. Pero lo que tú vas a fundir, tu cimentación, sí tiene la resistencia requerida, o sea, el F' sub C, que debe requerir tener una cimentación de concreto. Entonces, ese sí es el diseño que hizo el calculista. O sea, el calculista sí diseñó probablemente, y es lo que se espera, para un recubrimiento de 7.5, pero de concreto de alta resistencia, no concreto pobre. Entonces, la pregunta es, ¿el solado sirve para dar recubrimiento? No, no sirve. ¿Por qué? Porque es concreto pobre, es un concreto para que tú trabajes limpio, no es un concreto para que tú le des recubrimiento a la cimentación. ¿Sí? Entonces, si tú le dejas concreto pobre 5 centímetros y nada más le pones 2.5 o 5 a la cimentación, no estás construyendo conforme a lo que diseñó el calculista. Te estás volando el diseño del calculista. Entonces, esa tampoco la podemos permitir así en obra. Bueno, hay que tener también, bueno, concreto expuesto a la intemperie, recubrimiento de barras número 6 a número 18. Estamos hablando ya de altos diámetros.
recubrimiento mínimo de 50 milímetros, barras número 5 y menores, 40 milímetros. Concreto no expuesto, concreto que no va a tener contacto con brisa, con intemperie, con lluvia, con nada de eso, 20, 40 milímetros máximo. Bueno, ahí les dejamos esos puntos críticos. Básicamente es un resumen de la diapositiva anterior. Vamos a ir avanzando. La inspección de traslapos, ganchos y espaciamiento. Hay unas tablitas en la norma que casi siempre esas tablas los calculistas las adjuntan. Por ejemplo, yo tengo esa costumbre, la tabla de ganchos estándar, ganchos mínimos, traslapos y espaciamientos mínimos. El espaciamiento no tiene una tabla como tal porque el espaciamiento lo especifica el calculista en el plano. Entonces también hay que saber cómo leer un plano estructural, que esa es otra clase totalmente diferente. Pero como interventor, yo sí tengo que saber leer un plano estructural, saber leer barra de media, tener una manera, puede ser algo empírica o puedes tener, hay unas reglitas, yo me acuerdo que Yaco sacaba esas reglitas donde estaban los diámetros dibujados y tú ponías la reglita dependiendo la varilla que ibas a revisar y esa varilla te cumplía cierto, ahí sabías y podías verificar el diámetro de la barra. Y con esa reglita o con tu flexómetro tú vas midiendo si el espaciamiento realmente cumple lo que dice el plano. Pero para el tema de longitud de traslapo y ganchos, si el plano no lo especifica directamente, entonces esas tablitas no solamente deben estar en el plano. Si por algún motivo al calculista se le olvidó ponerlas en el plano, tenemos que ir a la norma, al capítulo C12 de la NSR 10 y ahí, perdón, y ahí vamos a encontrar donde podemos revisar esos elementos. Entonces, básicamente eso. Yo creo que ya nos queda muy poco más por dar. Revisión de encofrados y apuntalamiento, lo que les decía ahorita, que los encofrados tengan una estabilidad estructural. No es solamente apuntalar por apuntalar. Yo creo que aquí debe haber un gato, yo creo que allá debe haber una cercha, yo creo que no, o sea, eso hay que analizarlo bien. Usted tiene que hacer su recorrido, como le dije ahorita, si vamos a fundir una losa de entrepiso, haga su recorrido, verifique que no haya inestabilidades. El otro día vi un reel por ahí de patología estructural, algo así, donde está la patica, está la basecita apoyada como 2 centímetros y toda la patica del andamio por fuera así volando en el aire, ¿no? Dependiendo nada más del Espíritu Santo para que no se caiga. Esos son el típico de casos que hay que estar ahí, que hay que estar revisando constantemente. Como les dije, esta es una tarea. Ser interventor no es como muchos le dicen, no, que hay que llegar, perdónenme la expresión, a joder a la obra, no. O sea, ser interventor es realmente conocer el qué, el cómo y básicamente sí, el qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Apóyense mucho en la NTC. Como les dije ahorita, basta con de pronto hacer una búsqueda profunda en Internet. ¿Cuáles son las NTC que aplican para estructuras de concreto? Te da un listado y te vas descargando todos esos PDF, que hay muchos que son totalmente gratuitos. Y teniendo ya claro cuáles son esas NTC, tú las revisas concienzudamente. Incluso les voy a dejar ahí, bueno, vamos a ver si en los formaticos que te entregué hay unos documentos de Word en la carpeta de materiales. Hay uno que dice checklist de control de calidad de acero de refuerzo para concreto. Vamos a ver si un documento que yo mismo hice, obviamente apoyado en quién, en una inteligencia artificial. Yo le tomo la NTC, se la suministro, conforme a esta NTC, asume el rol de un ingeniero, yo le doy todo el prompt. Imagino que ustedes deben saber más que yo. Si lo sé yo, que tengo 46 años, ustedes que están en su tierna juventud, tienen que saber mucho más que yo de eso. Entonces le dan un prompt bien estructurado y le piden que les organice una lista de chequeo como esta. Entonces, checklist de control de calidad de acero de refuerzo para concreto.
proyecto, supervisor técnico, fecha, elemento, verificaciones previas al suministro. Acércate un poquito a la primera página, por favor. Súbele. Aumentale el zoom. Ponlo en es buena. Listo. Certificado de calidad del fabricante, sello de calidad Incontec, verificación de conformidad con NTC 2289, Armas tu lista de chequeo y imprímete 20 formatos y los tienes ahí en tu obra. Y cada vez que vayas a hacer esa verificación, haces tu control, fíjate, control dimensional visual, inspección visual general, haces tu chequeo, control dimensional, por cada 30 toneladas verificar. Sí, es hacer ese tipo de verificación. Con un documento de resuelves una interventoría de obra para este tipo de elementos. Ahí también lo puedes hacer para tu cemento, para el concreto, ¿sí? Para cada NTC. Ojo, yo apoyo mucho el uso de las IA, pero como les dije desde el principio, es como el papá que está enseñando al hijo a montar bicicleta. No estás ahí, la sueltas de a poquito. Si no se cayó, listo, vamos bien. Pero si ves que se va a caer, hay que estar ahí a cogerla. Entonces, todo este tipo de elementos que uno los genera con inteligencia artificial son muy útiles para la obra, nos ayudan a usar la tecnología, toda esta ola de tecnología que se está viniendo a favor de nosotros. Nos hace, yo siempre digo que la inteligencia artificial no es que nos va a reemplazar, yo creo que nos puede hacer mejores profesionales si la usamos correcta y adecuadamente. Entonces, este es uno de los usos que yo he encontrado, me ayuda mucho para mi labor en obra. Muéstrales el de calidad de concreto y agregados. Y si tienen, ya para mostrarles esto como último por el día de hoy, y si tienen alguna duda, pregunta. Este lo hicimos para el control de calidad de concreto y agregados fechos. Ve subiéndolo así lentamente. Ahí están las normas técnicas, la resistencia, cuál va a ser el asentamiento, tamaño máximo nominal, tipo de cemento, contenido de aire, aditivos no autorizados. ¿Sí? Es básicamente estructurar una lista de chequeo. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está el sustrato de eso? ¿Dónde está el marco teórico de eso? En la NTC. ¿Ya? La NTC me dice qué tengo que revisar, qué no tengo que revisar. La inteligencia artificial lo que me está ayudando es organizar para que yo tenga un control en obra más práctico. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, consulta en este momento? Este es el espacio. Hablen ahora.